Buenas tardes, bienvenidos a la extensión del CINAIC 2012, Seminario sobre Tendencias y Evolución Educativa. Vamos a constituir la primera de las dos mesas que van a ser sucesivas a lo largo de la tarde. En esta mesa vamos a hablar sobre los componentes estratégicos de la formación basada en innovación tecnológica. Se van a hacer una serie de reflexiones sobre tres temas, sobre tres componentes estratégicos. El primero de ellos va a ser los procesos. Hablaremos un poco de la metodología, de la evaluación, de las competencias. El segundo componente van a ser las tecnologías. Hablarán una ponente sobre las diferentes tecnologías aplicadas a la innovación tecnológica. Y luego habrá una tercera pata, un tercer componente que hablará sobre los recursos de los conocimientos. Cada una de estos temas, de estas patas, estará reforzada por un ponente, y luego haremos una especie de turno de preguntas donde mezclaremos un poco todo esto y sacaremos algún otro tema alternativo. En un principio vamos a empezar con los procesos, hablando un poco de la metodología de evaluación, y el ponente será Ángel Fidalgo, de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, es conocido por casi todos los que tenemos algo que ver con la innovación. Él nos va a hablar sobre la metodología sobre el aprendizaje, basado en las competencias y su evaluación, en esfuerzo versus eficacia. De lo que hablará será una reflexión sobre la aplicación real de los procesos basados en competencias y su evaluación, además de la efectividad de dichos métodos. Sin más, tienes la palabra, Ángel. Gracias, Domingo. Pues como decía Domingo, se trata un poco de analizar la tendencia en lo que es la innovación, que al menos desde nuestro laboratorio estamos haciendo en la parte de los procesos. Hasta hace muy poquito tiempo se nos decía que el proceso de formación en los diferentes niveles educativos pues se programaba en función de una serie de conocimientos que ibas a adquirir, de una adquisición de conocimientos. Y se nos planteaba como una línea progresiva, continua, donde en cada nivel, pues evidentemente esos conocimientos iba subiendo ese nivel, y todo con un paradigma docente. Esto es lo que nos solían contar o vender o decir. Todos sabemos que la realidad no es exactamente así, y que entre cada nivel educativo pues hay unas fracturas donde ese progreso, sobre todo del alumnado, no es continuo, sino que en el cambio de ese nivel hay que hacer un salto. Colegas de la universidad, es bastante habitual oírnos decir que el nivel de conocimientos con que nos llega el alumnado de universitario pues no es el que debería tener, y es una queja bastante habitual. Y de hecho las universidades, la mayoría de las universidades, con los cursos cero, los puntos de inicio, etcétera, etcétera, tratan un poco de limar este esfuerzo, porque el alumnado tiene que hacer un salto grande, y encima un salto grande para recuperar esos niveles de conocimiento. En ese salto se cae un 30% del alumnado que intenta seguir. Y lo mismo que nosotros hablábamos de la enseñanza universitaria, el mundo laboral dice de la universidad. No vienen preparados como nosotros querríamos, y también pues hay una serie de planes de formación. Es evidente que puede haber esa fractura, porque mientras que es verdad que nosotros somos niveles de adquisición de conocimientos, pero muy orientados a conocimientos académicos, en la empresa o en el mundo laboral se da más una orientación a la práctica, a la experiencia. Nosotros nos basábamos en un método, un paradigma formativo docente. En la empresa se basaba en un método más de aprendizaje, más del aprender haciéndolo. Por lo tanto, había esa fractura. Nace desde hace muy poco tiempo, desde hace un par de años, un modelo basado en competencias donde tienden un poco a paliar esto. Esta fractura sigue estando, es decir, independientemente de que haya otro modelo educativo, la realidad es tozuda y es la que hay. Pero es cierto que, por lo menos sobre el papel, hay una programación ya basada en competencias, ya no hablamos de conocimientos, donde algunas competencias se empiezan a desarrollar a muy pronta edad y se mantienen durante toda la vida de la persona, pues por ejemplo, competencias de expresión oral y escrita, de trabajo en equipo, etcétera. Otras competencias nacen en la propia universidad, bien genéricas o bien específicas, y evidentemente otras competencias nacen en el propio mundo laboral.
En teoría, estas líneas son como puentes que tienden a homogeneizar esos saltos. Y después, pues una programación basada en competencias en todos los niveles y un paradigma de aprendizaje, pues parece que son las herramientas que tenemos para establecer esa formación continua. Todo esto podemos verlo desde un punto de vista muy optimista. Entonces, ¿por qué no vamos a conseguir ese nivel de progresión? Las programaciones por competencias son un hecho, las hacemos en la universidad y en los niveles universitarios son competencias. Todas las programaciones están hechas en competencias, todas. Ya no hablamos de niveles de conocimiento. Las metodologías, los procesos, por proceso entiendo cualquier metodología, competencia, evaluación, etcétera. Son conocidas, todos las conocemos. No hace falta que nos venga ningún experto, ningún premio Nobel a contarnos cuáles son los procesos característicos de aprendizaje, lo sabemos de sobra. Son procesos donde los que, en este caso, como ejemplo, se resaltan en amarillo, frente a otros procesos más propios del paradigma docente, pero no desaparecen. Habrá menos lecciones magistrales, pero seguirá habiendo. Claro que sabemos que trabajo en grupo qué es, claro que sabemos evaluación continua. Todas las programaciones que yo he visto tienen trabajo en grupo, todas tienen evaluación continua. Todas tienen talleres, todas tienen una tutoría proactiva donde el profesorado parece que se implica más. Sigue habiendo trabajos individuales, sigue habiendo clases de problemas, pero con esto lo que quiero decir es que conocemos los procesos, conocemos las metodologías, no nos resultan extrañas. Por otro lado, en el aspecto social, cada vez hay más contenidos accesibles, libres, donde la complejidad de esos contenidos cada vez es más fácil utilizarla por los diferentes recursos y medios tecnológicos y dinámicos que hay. En las tecnologías cada vez hay más, libres, en la nube, gratuitas. No tenemos que estar bendecidos por ningún equipo de gestión académica para disponer de esas tecnologías. Evidentemente, de esto mis compañeros de tecnologías y contenidos tendrán mucho que decir, pero estoy en plan positivo, es decir, es una tendencia que podemos. También podemos ir en plan negativo, es decir, sí, la programación por competencia la hacemos, la programamos en un papel, pero en clase la hacemos. Los procesos son conocidos, pero las aplicamos. También muchas asignaturas en nuestra universidad que han empezado este año han sido un poquito fracaso en lo que han sido talleres, trabajos en grupo, etcétera, etcétera. Cuando el profesorado ha tratado de ir viendo el trabajo del grupo, de ir viendo las competencias, de ir metiéndose, pues resulta que el esfuerzo ha sido tan amplio que muchas cosas han quedado sin revisar o que no ha habido. Esto tampoco es de extrañar. Creo que ha cambiado el plan, es verdad, pero las aulas siguen siendo las mismas. Bueno, en mi escuela no, porque se nos está cayendo un edificio y hemos tenido que cambiar, pero en la mayoría de los casos las aulas son las mismas. Los profesores somos los mismos. Los alumnos es el mismo perfil. ¿Alguien se cree que porque cambien unos papeles va a cambiar el contexto? Sigue siendo lo mismo. El contexto, el entorno es el mismo. Por lo tanto, la aplicación de esas metodologías que conocemos no son tan fáciles. El esfuerzo que lleva es tan alto para los alumnos como el profesorado que eso nos está costando, esas tecnologías, aplicarlas, las competencias, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos cuesta? Porque todas las tecnologías, todas las metodologías basadas en paradigmas de aprendizaje, a su vez, tienen un esqueleto interno. Si las hiciéramos una radiografía a todas, están hechas de la misma masa. Todas, cualquier metodología. ¿Cuál es esa masa? Se basa en cuatro conceptos. Uno, que el profesorado se adapte. Y con esto no quiero decir que nos adaptemos al nivel que nos llegan, es decir, bajo el nivel. Muchos compañeros dicen, no, si es que estoy bajando el nivel. No, eso no es adaptar. Adaptar lo que queremos decir es que cada alumno nos viene con unos conocimientos, un estilo de aprendizaje, unas necesidades, a esos adaptarnos. Cualquier metodología basada en aprendizaje indica la adaptabilidad del profesorado al alumnado, a las condiciones del alumnado. Eso es una parte del componente de todas estas metodologías. Por otro lado, la participación activa del alumno. Es decir, si el alumno sigue haciendo lo de siempre, estudiando unos días antes, no funcionan esas metodologías. Una evaluación formativa. Estamos haciendo evaluación continua pensando ya que eso es, bueno, pues lo que estamos haciendo es una evaluación sumativa, es decir, como siempre, solo que con dos diferencias. En lugar de hacer un examen cada 3 meses, hacemos un examen cada semana. Y en lugar de hacer pruebas escritas, pueden ser
orales, de exposición de un trabajo, de participación en un taller, pero siguen siendo sumativas, no formativas. Es decir, que tenemos muchas pruebas sumativas y más secuenciadas. Las formativas, pasta esencial de cualquier proceso de aprendizaje, se basa en usar la evaluación como un instrumento formativo que nos pueda indicar a nosotros y al alumno de la eficacia de la formación y tomar esas pautas correctoras. Esos son la base de los paradigmas de aprendizaje. Y, por otro lado, unas tecnologías flexibles en el sentido de que nos permitan hacer lo que queremos hacer. Por ejemplo, en trabajo en grupo. Pues si queremos de verdad formar en trabajo en grupo, tendremos que estar metidos con los grupos de trabajo, formarles por si van mal, ver las competencias, etcétera, etcétera. Todo eso cuesta mucho. Es básicamente poco viable en el contexto que tenemos con clases de 70, 80 alumnos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se trata de desconocimiento de la tecnología, sino de las propias bases de la metodología que nos hace que sea bastante difícil aplicarlo de forma real en el aula. Recuerden que estoy ahora con la parte de visión negativa. Y además que, caramba, si es que llevamos varios siglos haciendo lo mismo. Es decir, nos han formado con paradigmas y métodos docentes y con objetivos de conocimiento. Hemos formado, nuestros alumnos nos llegan con esa formación, por lo tanto, es difícil vencer la inercia. En este contexto, ¿cuáles son las tendencias de innovación que nosotros estamos trabajando en el aspecto de metodologías? Porque des en cuenta que aquí lo que hay es un problema de coste-esfuerzo. Nadie dice que esto no se puede hacer, se puede hacer, pero nosotros, uno de los que organizan este seminario es Teaching Innova, que es un curso del programa Avanza Formación, y pone a disposición de los alumnos expertos, tutores, etcétera, etcétera. Es decir, pone muchos recursos. Por lo tanto, claro que se pone a hacer. Lo que se discute es al coste y con el contexto que tenemos, si es viable o el esfuerzo que tenemos que hacer profesorado y alumnado. Para resumir un poco cómo estamos planteando la innovación, cómo la planteamos desde el punto de vista metodológico, me gustaría poner un símil. Lo primero que nosotros hacemos, antes de cualquier actividad, proceso, metodología, es plantear un sustrato, algo donde apoyar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí lo represento con una mesa, donde esa mesa está vacía, pero lo que sí es importante es que tiene que tener unas patas. Por ejemplo, lo que decía de la estabilidad del profesorado, participación activa del alumno, estrategias, tecnologías flexibles, evaluación formativa. Esas son las patas, esa es la base que tiene que tener cualquiera de las actividades que hagamos, independientemente de la metodología. Por lo tanto, lo primero que preparamos es esto. Y sobre todo la tecnología nos tiene que facilitar el esfuerzo de hacer este tipo de cosas. Sobre esa mesa, y una vez que tenemos estos planteamientos, insisto, por ejemplo, el trabajo en grupo. El trabajo en grupo, claro que los alumnos tienen que hacer las competencias, trabajar, participar, ver toda la parte del liderazgo, responsabilidad, y nosotros, de alguna forma, estar metidos en el grupo y poder aconsejarles, etcétera, etcétera, insisto, a un coste razonable. Sobre esta mesa, ¿qué apoyamos? Apoyamos en lo que programamos, es decir, conocimientos, habilidades, capacidades y competencias. ¿Cuáles trabajamos? ¿Cuáles son las que tenemos? Etcétera, etcétera. Y ya, por último, diseñamos las actividades. ¿Qué es lo que nos encontramos? Habitualmente lo que nos encontramos es esta parte de aquí, la actividad, sin todo el sustrato que hay debajo. ¿El resultado? Eso es lo que puede dar un resultado totalmente desastroso. Trabajo en grupo. Vale, yo pongo trabajo en grupo y me entregan un trabajo por escrito firmado por 6 personas. Y como en el ejército, presuponemos el valor, es decir, presuponemos que han estado actuando como trabajo en grupo. Ahí va a ser muy difícil que consigamos evaluar nada, ninguna competencia. Como ejemplo, y les quería ya solo en 2 minutos, poner un ejemplo muy breve del proyecto este de Teaching Innova que estamos haciendo para que vean un poco el ejemplo de la mesa y los apoyos. En un curso de formación, normalmente, cuando se hacen más para la capacitación del entorno laboral, pues, como pasa en todas esas fracturas que les decía anteriormente, pues cuando acaba el curso, cuando se acaba la financiación, ¿qué hacemos con los alumnos? Acaban el curso y, bueno, pues que se busquen la vida. Ellos tienen que aplicar los contenidos del curso a su entorno laboral. Lo mismo que nosotros, cuando enseñamos cosas, se supone que es para aplicarlo en algún contexto. Por lo tanto, hay una fractura que en el momento que los alumnos ya no están con nosotros, ya no son nuestra responsabilidad, presuponemos que lo que le hemos enseñado va a servir para algo y lo van a aplicar. Y aquí
pasa lo de siempre. Hay una fractura, que algunos se caerán, otros saltarán, etcétera. Un ejemplo de lo que estamos haciendo en una de estas actividades es este. ¿Cómo hacemos para, basándonos en estas patas, dejarles que ellos puedan aplicar lo que nosotros les estamos enseñando, sin que estemos nosotros, esta especie de puente? Bueno, lo que tenemos es un ejemplo, que es un buscador, donde todos los contenidos del curso, más todos los contenidos sociales que tenemos en el ITI, uno de estos módulos del curso es formación de formadores. El ITI tiene cierta experiencia de años trabajando con innovación educativa y formación de formadores, pues a través de lo que podamos aportar en seminarios, tenemos blog, wikis, los propios contenidos elaborados del curso, y lo que hacemos es un buscador basado en ¿qué? Basado, esto es un ejemplo, en lo que es la aplicabilidad de los contenidos. Por ejemplo, puede decir, yo quiero aplicar en la empresa o en donde sea unos contenidos que me sirvan de guía con un objetivo que es aplicar, con una tecnología, con una metodología concreta y además mi rol va a ser de tutor. Entonces lo que le estoy diciendo es un mecanismo para, independientemente del proceso formativo que hayan seguido, un mecanismo para encontrar la aplicabilidad o, por ejemplo, dónde voy a usar esos contenidos. Y el sistema que le dirá, pues mira, he encontrado todos estos, que, insisto, pueden ser contenidos nuestros o sociales. Y con esos contenidos que has encontrado, puedes generar una especie de apunte personalizado, de guía, etcétera, etcétera. Bueno, como ven aquí, lo que hay es un método basado en esa silla, donde está la adaptabilidad, donde está la tecnología al servicio de la flexibilidad, etcétera, etcétera. Aquí ven un desglose más de esa aplicación. Contenidos, pues todos estos tipos de contenidos tenemos. Objetivos para todos estos tipos. Como ven, es un proceso que no interviene el profesor, nos sale a coste cero, no incrementa el coste del curso y lo que nos permita es pensar en la aplicación de esos contenidos. Esto es un ejemplo de una metodología que en principio puede suponer que es inviable como esfuerzo, pero que con esas patas, con esa mesa que les digo, pues puede ser viable. El mensaje, por lo tanto, para nosotros, lo que es la tendencia en la innovación en metodologías es de verdad analizar el cemento, de verdad basarnos en esas cuatro patas y sobre la mesa construir las cosas, no al contrario. Bien, pues con esto yo espero que no me haya pasado por tiempo. Gracias por la atención. Muchas gracias, Ángel, por lo conciso que has, por la claridad en tus explicaciones y, sobre todo, por presentarnos esta herramienta que yo creo que va a ser de mucha utilidad para muchos de los que nos dedicamos a este mundo. Bueno, pues a continuación vamos a reforzar con las tecnologías. Hablaremos de María Luisa Sainz de Chaluce, de la Universidad de Zaragoza. Es directora del Grupo de Investigación en Innovación y Docencia, en TIC, de la Universidad de Zaragoza. Además, es secretaria del comité organizador del CINAIC y es profesora titular investigadora del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Cuando quieras. Muchas gracias, Domingo. Bueno, a ver, tal vez el título de la charla, buenas tardes, primero, pues parezca como que voy a dar una charla explicando cómo funciona la tecnología o tipos de tecnología. Voy a nombrar, pero quiero enfocarme más en el tema de fortalezas y debilidades en un aspecto particular. ¿Vale? Bueno, primero un poco de historia, desde el 80 en el que empezamos con sistemas de enseñanza asistida por ordenador, pasando por multimedia, teleformación, plataformas de e-learning, hasta Web 2.0 actualmente y la realidad aumentada. Eso que se nos escapa a muchos, ¿no? El tema de las fortalezas de las herramientas online, bueno, pues creo que todos sabemos qué ventajas tiene utilizarlas. Pues, la primera de todas pues, es la adaptación a la era tecnológica en la que nos encontramos. Y todos sabemos que, bueno, contamos entre nuestros alumnos con lo que se llaman los nativos digitales, que han nacido ya con aparatos entre las manos, que manejan el ratón desde que tienen 2 años y, bueno, pues que nos dan 100 vueltas muchas veces en lo que es la parte técnica, ¿no?, de manejo de esta tecnología. Ahora, cómo se usa eso y la aplicación, eso ya es otro tema. La segunda sería, pues bueno, obviamente la tecnología nos permite llegar con la formación a mayor número de gente, ¿no? Permite el acceso desde cualquier sitio, en cualquier momento. Y algo importante, en lo que estamos trabajando actualmente también, es en la posibilidad de realizar aprendizaje adaptativo.
O sea, no es simplemente que, que el curso se adapte a diferentes asignaturas, obviamente, sino que tenga en cuenta pues, los distintos currículos. Currículo previo, el de los alumnos, de los estudiantes, el que queremos que adquieran, estilos de aprendizaje, estilos de pensamiento, las emociones, en fin, todo esto hace que bueno, pues, tengamos que crear o deberíamos poder crear aprendizaje adaptado a cada persona, ¿no? Hacemos posible lo que antes era imposible. Obviamente la realidad aumentada es algo que yo solamente de ver ejemplos me parece ya ciencia ficción, pero sin ir más lejos, bueno, pues nosotros podemos hacer, ponerles ejemplos, hacerles ver gráficas, visualizar ciertas cosas que antes con la pizarra simplemente pues no se podía hacer, ¿no? Y, obviamente, la mejora de competencias. Todo lo que sea mejorar el aprendizaje, para mí, creo que es sencillamente lo que llamamos innovar, o sea, lo que sea. En cuanto a las debilidades, pues, bueno, podríamos hablar en los tres aspectos que rodean, o los tres agentes que aparecen en torno al aprendizaje, que son la institución, las instituciones, empresas, etcétera, el docente, los docentes y los aprendices. Pero me voy a enfocar en el tema de los docentes, ¿vale? Un poco, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un mapa como este? ¿De qué pienso cuando yo veo un mapa así? O cuando veo una lista en la que solamente hay 20 aquí, pero me daban el top 100 de las primeras herramientas en aprendizaje en el 2011. Bueno, pues yo no sé vosotros, pero yo desde luego cuando veo este mapa, lo primero que hago es empezar a contar a ver cuántos conozco, cuántos nombres me suenan. A ver, y digo, pues entonces este mapa aquí ya me desborda. Hace unos años tenía unos cuantos ítems, entonces, bueno, pues yo iba conociendo cosas, me iba sonando, y entonces iba diciendo, pues ya está. Y cuando ya me sonaban casi todos, ¡prum!, aparecía un mapa más grande. Y cada vez más grande, y cada vez más grande, porque, claro, la tecnología no se para y va a la velocidad que va, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y yo tengo que ir a esa velocidad? Porque esa es una de las cuestiones que nos planteamos, ¿no? Y que, entonces, como digo aquí, puede pasar pues que yo vea el mapa ese, empiece a contar y digo, ¡qué horror! O sea, me suenan 3 y aquí hay 40 y a ver qué hago yo, o sea, entonces te entra un poco de depresión. O dices, qué bien, fíjate, ahora ya conozco más desde la otra vez. Pero siempre estamos enfocándolo a la herramienta. Como digo, van cambiando. Y entonces, ¿qué pasa? Que van cambiando, van aumentando, unas desaparecen, otras aparecen, y dice, bueno, pues vuelvo a empezar otra vez con el siguiente mapa. Tengo dos selecciones. Una que es la que yo creo que utilizamos la mayoría, sobre todo al principio. Digo, bueno, pues voy a elegir una herramienta. Digo, mira, es que está de moda los blogs. Yo tengo que utilizar un blog. Entonces, me paso tiempo y tiempo pensando cómo voy a utilizar el blog en mi clase. Pero yo doy clases de matemáticas, pues vaya problema, porque a ver cómo hacemos ahí. Entonces, pierdo el tiempo, entre comillas. Quiero decir, bueno, me informo realmente de cómo va la herramienta, pero luego me frustró mucho cuando no encuentro realmente cómo encajar eso allí, ¿vale? ¿Pero por qué? Pues porque estoy pensando siempre en la herramienta y utilizar la herramienta para mi metodología. El otro enfoque sería justo el contrario. Digo, vamos a ver, yo quiero conseguir esto con mis alumnos, quiero aplicar esta metodología, quiero que adquieran estas competencias, quiero que sean buenos en esto. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son las herramientas que me sirven para eso? Que no va a ser el último nombre que ha salido y que está de moda, pues ¿qué más? ¿Qué se le va a hacer? Pues, o sea, a mí me sirve y yo creo que voy a... Y eso para mí es lo más recomendable, porque no causa frustración. Primero, porque cuando uno se enfoca en una herramienta concreta, luego, a veces, pues eso, cambia de aspecto, o cambia incluso de nombre, o cambia de esto, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que volver a aprenderme otra cosa, y ahora no sé qué. Así no, o sea, voy a buscar lo que realmente me va a servir a mí para mi docencia. Ahora, ¿cómo elijo esas herramientas? Tengo dos opciones, o lo hago en solitario, y digo, bueno, pues mira, yo soy muy atrevida y entonces yo cojo Internet y por mi cuenta y riesgo voy a buscar cosas, me voy a informar mucho de cada plataforma, de cada herramienta y ya está. O
digo, bueno, voy a ir más a lo seguro, voy a ir en mi institución, que puede ser pues mi centro educativo, mi empresa, lo que sea, pues lo que ponen a mi disposición, ¿no? Aspectos de cada uno, pues obviamente si lo hago en solitario me estoy formando a mí misma, con ayuda de otros, pero realmente es autoformación. En la institución, sin embargo, son unos expertos los que me dan la formación. Obviamente la autoformación me requiere más tiempo porque tengo que buscar y comparar y hacer esto. Bueno, si me dan la formación unos expertos, pues ya me lo darán más carito, ¿vale? Si lo hago en solitario, obviamente yo elijo qué es lo que quiero estudiar, bueno, o aprender, o qué herramienta puede ser la que me sirva mejor. Si es en mi institución, pues me contarán unas cuantas. No podré elegir tanto, ¿vale? Y a veces puede ser que sea menos aplicada, o sea, que me den unos cursos de formación en los que sí, me cuentan mucho de la herramienta, cómo se aplica, todas las posibilidades, pero no me dicen cómo utilizarla luego en mis clases, con lo cual tengo que hacer luego el trasvase, ¿no? Digo, bueno, en el caso de solitario, pues claro, yo puedo llegar a un momento en que me falte el apoyo y no sepa seguir con una herramienta. En la institución, en general, nos dan soporte, ¿vale? Tanto técnico como de formación, etc. También tengo que decir que el mayor número de docentes, perdón, el mayor número de docentes lo que hacemos es seguir a la institución, porque también es más lógico, porque ir en contra de la corriente a veces, pues eso, produce mucha soledad. ¿Cómo? Pues lo que pasa aquí, que a veces puede llegar te da una especie de vértigo si lo haces en solitario, en el que igual hasta te caes por ahí, dices, lo intentas y dices, si lo hago yo por mi cuenta, dices, pues llegará un momento en que no sé seguir, no sé cómo aplicarlo, no sé esto, y digo, pues mira, adiós, ya no lo voy a utilizar y voy a volver al sistema de siempre, el clásico, y así no me complico la vida. Eso está pasando también en algunos casos. Gente que es aislada, se ha dedicado a alguna cosita y como no le sale como ellos esperaban, o tal vez en algunos casos esperan, o sea, les dan una excusa para decir, no sirve, la tecnología no sirve, voy a volver a lo anterior. Eso, en fin. Lo recomendable sería, ¿vale? Yo sí puedo hacerlo parte en solitario, puedo hacerlo en la institución, pero lo que realmente es positivo es hacerlo en red, con otra gente, o sea, no hacer las cosas solo siguiendo, o sea, incluso cuando lo hago en la institución, ¿no? O sea, ¿el qué? Pues una solución podría ser aprender el uso de la herramienta a través de experiencias reales. Ya pueden ser propias o ajenas. Eso es lo que realmente te enseña cómo utilizarlo. O sea, a mí me da igual que me expliquen muy bien lo que es una tecnología muy concreta, los aspectos técnicos, pero yo necesito poder trasladarlo. Y me interesa también saber gente que está aplicando esa misma herramienta a áreas afines a mí, a las que tengo yo, o a metodologías como la que estoy aplicando yo, etcétera, ¿no? Entonces, estas redes recomendables pues, se pueden enfocar en dos aspectos. Sería dentro de las instituciones o entre instituciones. Bueno, pues dentro de las instituciones, por ejemplo, yo creo que en todas las universidades pues habrá redes, e incluso a nivel institucional las organizan, redes en las que en torno a una herramienta, puede ser, o en torno simplemente pues, a la innovación docente, pues se establece un foro de comunicación entre usuarios de esas herramientas, ¿no? Para intercambiar experiencias, etcétera. Entonces, aquí quería presentar simplemente la red Moodle Unizar, en Unizar es de Universidad de Zaragoza, pues, una compañera Lola Lerís y amiga, y yo pues pusimos en marcha una iniciativa para crear un curso en el que formamos parte los usuarios de Moodle. Digo Moodle como podía ser cualquier otra cosa, ¿vale? Pero esto es una plataforma de e-learning que engloba otras herramientas, con lo cual, pues parece que da más juego. Y allí, pues los objetivos de esta sería la red, que ya al poquito tiempo de empezar ya teníamos más de 100 profesores, va aumentando. Y los objetivos de esa red, que son, pues, obviamente, respaldarnos ante incidencias que uno encuentra y que si está en solitario y no sabe qué hacer. Pues tengo que decirlo directamente al administrador de Moodle. Pues vamos a comentarlo entre nosotros, a ver si alguien tiene una solución, o vamos a pedirlo de forma conjunta.
solicitud de nuevas funcionalidades, por ejemplo, en la plataforma, experiencias, o sea, intercambiamos experiencias innovadoras utilizando las distintas herramientas de la plataforma, ponemos en común recursos de formación, ya sean nuestros o externos, también tenemos el foro de dudas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente había incluido aquí una frase que una participante en la red incluyó a raíz de hubo un pequeño problema, vamos, con la plataforma, que algo no funcionaba y tal, y entonces, en lugar de hacerlo en individual, como hacemos normalmente, pues, hubo una persona que lo puso en conocimiento del administrador, que aquello algo no funcionaba, pero lo habíamos comentado en el foro entre nosotros, con lo cual ella ya fue a solicitarlo, pues, y puso esta frase que a mí me llegó, no sé, bueno, escribió más, pero parte era, cuando alguien le dio la enhorabuena porque has conseguido que lo arreglaran y tal, dijo, no, la enhorabuena es para todo nuestro grupo. El trabajo colaborativo y cooperativo es más enriquecedor. Bueno, seguía dando las gracias y tal, ¿no? Entonces, es una muestra de que si somos más gente, pues conseguimos más cosas y además, pues bueno, nos enriquece a todos, ¿no? En cuanto al otro aspecto de las redes entre instituciones, pues bueno, un poco, repito también lo que han hablado antes Carlos Conde y un poco esto, pues sería un propósito de los congresos, ¿no? No solamente este, pero en general de los congresos. Bueno, y aquí simplemente pues el decir que la idea es el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimiento, que es tan importante entre gente, bueno, pues estamos, en este caso estoy hablando de la tecnología, pero como ha dicho Ángel, esto es una pata solo de la mesa, con lo cual, bueno, pues se habla un poco de todo, ¿no? Y, bueno, simplemente que vamos a seguir haciendo, como ha dicho Carlos Conde, seminarios aquí, de Madrid, luego de Zaragoza y en Alicante, y la idea es, bueno, pues preparar el CINAIC del curso del año que viene. Y bueno, este es el repositorio del que ha hablado Ángel, lo ha comentado desde un aspecto en un curso de formación, el Teaching Innova, y aquí lo presento también como que es un proyecto que iniciamos hace unos años de la Secretaría de Universidades, en la que, bueno, pues es repositorio de buenas prácticas aplicadas a la educación superior. ¿Por qué? Porque una cosa es tener redes, puedes tener redes dentro de la institución o redes entre instituciones. Pero, ¿y si tengo yo un repositorio donde yo pueda consultar y decir, ostras, las experiencias yo quiero buscar algo aplicado a matemáticas, que utilice el trabajo en grupo y que además de evaluación, pues utilice las rúbricas, por ejemplo? Pues yo puedo ir buscando y sacaré. Entonces, eso me enriquece muchísimo más, o sea, porque podré ver las experiencias que realmente han tenido los demás. Entonces, bueno, creo que esto es esto es el principio de este proyecto y ahora continuamos trabajando sobre ello. Y para terminar, simplemente, bueno, pues he dicho al principio un poco esto de que como que las tecnologías nos abruman, ¿no? Que van a toda la velocidad y que nos podemos sentir agobiados muchas veces por no saber cómo aplicarlos, pero yo siempre procuro ser optimista y creo que sí que podemos hacerlo. Entonces, este cartelito dice, tú puedes hacerlo o vosotros podéis hacerlo. Aquí lo de los ingleses, de paso, lo sirve para todo. Tú y el usted y el vosotros, pero yo diría, nosotros podemos hacerlo. O sea, no es cuestión, o sea, todos juntos podemos hacerlo y podemos conseguir mejorar mucho más y aprender mucho más todos juntos. Bueno, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, Marisa. La verdad es que me siento muy identificado con muchas de las transferencias que has puesto. O sea, es la decisión de cualquier docente o cualquier persona que se dedique a enseñar entre si ir por el camino solitario o ir por el camino del grupo es algo que yo creo que nos hemos planteado todos y que nos crea mucha ansiedad. Las nuevas tecnologías nos plantean mucha ansiedad a los docentes y creo que bueno, es una buena reflexión sobre todo esto. Muchas gracias. Bueno, la siguiente componente que vamos a analizar va a ser los recursos del conocimiento y va a estar expresada por Carlos San José, del Grupo Anaya. Nos hablará de los contenidos digitales. Él es director del Departamento de Contenidos y Servicios en Red del Grupo Anaya. Además, es editor digital, responsable de la presencia de la red de las empresas del grupo
y trabaja además en proyectos educativos y formativos, en la producción de contenidos literarios, libros digitales y otros productos multimedia sobre Internet. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Y quería agradecer a Ángel Fidalgo la oportunidad que me ha dado de dirigirme a un público que siempre me gusta mucho salir del entorno habitual de la editorial. Supongo que esta ponencia, pues es un poco, o esta presentación, llamarla ponencia es un poco fuerte, es un poco distinta de las habituales en el día de hoy porque no sale dentro de la universidad, viene de la empresa, pero siempre las tres patas, ¿no? La universidad, la empresa, la sociedad. Es interesante ver el punto de vista. Yo he estado muy interesado escuchando las ponencias anteriores y supongo que en la mesa redonda va a salir algo. Lo mío es un poco distinto. He hecho una reflexión desde el punto de vista de una empresa de contenidos, en un momento en que a las empresas de contenidos les está llegando la revolución, la que llegó hace 20 años a los bancos, la que llegó hace 18, también por ahí, a las cadenas de montaje, a los centros de producción, a las finanzas, tal. Esa está llegando ahora a las editoriales y está produciendo pues un tremendo desbarajuste que refleja un poco también, se refleja en la sociedad, en los medios, en lo deprisa que va esto, cuando lo deprisa que todos vemos que se nos mueve el mundo de comunicaciones, de redes sociales, cuando todo esto además es el núcleo del negocio de una empresa, la suma de esas dos cosas se convierte en un producto. Y es curioso, pues, bueno, la oportunidad que tengo de reflexionar un poco sobre ello. Lo he centrado un poco en el mundo de educación, porque el Grupo Anaya, mi empresa, es un grupo muy grande, tiene bastantes editoriales dentro y bastantes enfoques. Hay varias editoriales que son estrictamente universitarias, como puede ser Tecnos o Pirámide, Cátedra, Alianza Editorial. Tiene otras que son muy educativas, como Sanaya o Algaida, son educativas del periodo anterior a la universidad. Y bueno, pues tiene otros enfoques, como el de experimentar en comunicación. Y yo diría que eso es lo más interesante que se está viendo ahora desde dentro, que es cómo los contenidos ya no son solo libros. Se está yendo hacia el servicio. Y este es un poco el hilo de la ponencia. Lo he centrado en educación por elegir un hilo y porque fuera un poco también distinto de lo que estamos viendo por aquí. Y bueno, pues vamos allá. La ponencia, si no se hubiera echado de repente una carga terrorífica de trabajo, hubiera sido más bonita. Ahora son nada más que unas frases, pero aquí, por ejemplo, pues me hubiera podido gustar primero pintar ahí un profesor, un niño, un libro y luego Internet, en fin. Bueno, os lo imagináis. Bueno, la idea del contenido, el contenido para la educación ha buscado muchas formas de plasmarse, ¿no? Entonces, en principio, el contenido lo tenía el profesor. Estoy hablando muy del principio. Y eso rápidamente fue a dar a un libro, fue a dar un soporte que fuera independiente del profesor. Ya supongo que con la llegada de la imprenta y demás, pues fue una revolución democrática del contenido. Cualquiera, o esa era la ilusión, podía acceder a una biblioteca y prescindir del profesor. Allí estaba el contenido. El siguiente paso, que ya nos costó unos cientos de años dar, pues es que había que centrar la actividad, o había que centrar la educación, el proceso formativo, no en el contenido, que se había perfeccionado bastante, sino en el alumno, la persona que aprende. Esta revolución está mucho más cercana y ha dado lugar pues a metodologías activas, que esa línea muy rica pues es la que se ha seguido y hemos visto en las dos intervenciones anteriores pues bastante de cómo da eso de sí, ¿no? Centrar en el conocimiento y en la propia formación del conocimiento los esfuerzos o hacia dónde debe ir el contenido. Y yo diría que el último paso que se está dando ahora mismo es el trabajo en grupo, es el grupo como superación del individuo, elegir herramientas colaborativas, y en un momento dado esto pues se pierde la idea, yo solamente he logrado ponerlo aquí en una sola de las líneas, la idea del libro. Claro, viniendo de una editorial, pues la reflexión es inmediata, es decir, ¿cuál es el objeto de nuestro trabajo ahí? Pues probablemente van a dejar de ser los libros y ser otra cosa, en cualquier formato en el que se pueda plasmar, desarrollar, comunicar o ayudar a construir el contenido.
Bueno, ahora mismo los contenidos han pasado una etapa de medios de comunicación. Como comentaba, esta revolución, la de revolución y luego llegó Internet, hace ya un tiempo que ha puesto patas arriba varios mundos. Estoy pensando en el mundo de la música o en el mundo de las imágenes, del cine. Eso ya hace un tiempo que está desbarajustado, ¿no? Internet ha dado una patada a lo que eran los procesos industriales y procesos económicos, procesos de sostenibilidad de modelos de industria y que se mantienen a duras penas, ¿no? Es bastante notable ver cómo estamos yendo de actividad legislativa, actividad hasta policial, en torno a este mundo, porque han desaparecido muchos de los sustentos que había. Cuando los libros eran libros, cuando los libros eran un conjunto de páginas unidas por un lomo, y eso tenía una unidad, fuera lo que fuera dentro, pues se podía hablar de libros, se podía poner un precio, se podía vender, se podía llevar debajo del brazo, se podía importar, exportar. Claro, ahora los libros, ahora decimos libro y estamos hablando de muchísimas cosas distintas. Estamos hablando, pues, de un atlas, por ejemplo, o de un diccionario, o de una novela, pero es que ahora el contenido de un libro determina cuál es su canal. Hay libros que han muerto ya, pues poquísimos diccionarios ya, yo creo, ¿no? Hay, salvo en centros educativos para precisamente enseñar sobre su manejo, el orden alfabético, búsquedas y tal. Salvo eso, el diccionario es un tipo de libro que ha sido ampliamente superado por la tecnología, ya no Internet, la anterior, ¿no? Los primeros CD-ROMs en que cabían enciclopedias enteras y no solamente buscaba uno un país, sino que veía su bandera, el himno, hasta el número de habitantes, hasta le podía saludar el presidente que hubiera en ese momento, ¿no? Ese tipo de utilizaciones ha tumbado a unos libros. Luego hay otros pues, que probablemente no los tumbe nunca. Pues, no sé, la poesía, pues es difícil que no le apetezca a una inmensa mayoría de los consumidores, por lo menos eso dicen ellos, de verla en un soporte escrito, con letra bonita y que se pueda llevar y que se pueda abrir en muchas condiciones distintas. Y hay que pasar por todos los trozos intermedios. A mí uno que me interesa mucho es el de la educación. Es decir, el libro en educación, ahora mismo, el libro de texto. El libro de texto en educación anterior a la universidad, en la universidad se ha dado ya un poco el paso, pero ahora mismo se está dando en educación, y además no en secundaria, sino en primaria. Es parecido un poco a lo que comentaba hace un momento sobre los diccionarios. El libro multimedia comunica mejor, enseña mejor que un libro de papel, que un libro tradicional. Si uno tiene respuesta no hay suficientes datos como para saber si una cosa es mejor que la otra y tal. Por cada estudio que se hace con resultados positivos en un sentido se puede citar otro que dice que no. En fin. Pero lo que sí que está claro es que el multimedia pues, es una cosa más atractiva para los usuarios. Eso ya, el factor motivación está de parte de la respuesta, es que sí, que el libro multimedia, que el libro interactivo, que el libro online, que el libro en pantalla, aunque eso ya empieza a ser un poco de contradicción, el libro pantalla, pues tiene más posibilidades en el mundo educativo que el libro de papel. Pero claro, a favor del libro de papel, pues hay un montón de años. Cuando uno abre un libro de texto actual, pues, bueno, según su sensibilidad podrá haber más o menos cosas allí, pero hay una cantidad de tecnología enorme ahí dentro. Cada centímetro cuadrado de página está pensado. Los colores, los tamaños de las letras, el número de matrices por página, la doble página abierta, que no es una página y otra página, la doble página, dónde se corta, el gráfico, cómo está dividida. Todo eso lleva muchos años de estudio detrás. El libro de texto ahora mismo es un objeto absolutamente ergonómicamente perfecto, ¿no? Muy cercano a la perfección. Las pantallas están muy lejos de eso. No han llegado todavía a desarrollar su lenguaje, llegarán, pero ahora mismo, pues un poco por imitación del mundo de donde vienen, del libro impreso, pues a las pantallas van libros y pierden cosas por el camino. Y los productos que son genuinamente de pantallas, pues les falta alguna de las cualidades que tiene el libro que hacen que sea más fácil, por ejemplo, estudiar sobre un libro de papel que sobre una pantalla. Eso parece que está bastante claro. Se comunica muy bien, motiva muy bien, pero cuando viene aquello de aprender contenido puro, el usuario
o prefiere el libro, para no hablar del profesorado, que es, con el libro es un instrumento con el que se encuentra muy a gusto y con las pantallas se encuentra en un porcentaje, vamos a decir, alto, disminuyendo, pero alto, se encuentra a disgusto. Es un escalón, el tecnológico, que hay que subir, que subimos despacio, y hay que tener en cuenta que la formación del profesorado para usar las tecnologías en el aula, en todo tipo de aulas, pues es el paso clave. Es decir, la disponibilidad de tecnología es evidente y la disponibilidad de buen contenido también, pero la utilización de ese contenido es el paso clave. El protagonista aquí no es el alumno, es el profesorado el que tiene que adoptar estos recursos y aplicarlos. Bueno, entonces resulta que si a las pantallas y a las capacidades multimedias unimos la capacidad de Internet de comunicación, pues el empuje de todo esto, la deriva de todo el tema de los contenidos, ya no es que se pierda el libro, es que se deriva hacia los servicios. Hay una tendencia a pensar que en la época de Internet todo el contenido es comunal. Si está en Internet, si lo puedo localizar, está ahí, es mío, lo puedo usar. Pertenece al procomún, ¿no? Eso tendrá sus esquinas legales, nos pasaremos el tiempo discutiéndolo. La misma persona, si piensa como profesor, por ejemplo, tendrá un punto de vista, y si es autor de un libro, tendrá 10 minutos después otro, tendrá una cierta contradicción. En el tema de los derechos de autor, que nos preocupa mucho desde las editoriales, porque somos depositarios, una de las responsabilidades, pues es otra cosa que tenemos que discutir mucho, que está cambiando. Pero lo que está claro es que si el contenido se da por descontado, que es lo que significa esa frase, de percibirlo como un bien común, es decir, está ahí y ya lo encontraré, y seguro que es bueno, si necesito tal cosa la voy a encontrar. Pues es evidente que lo que queda es una organización de los servicios. ¿Qué servicios doy yo alrededor de los objetos de aprendizaje? Esto lleva a una reflexión, y como estamos en reflexión, y me quedan todavía 5 minutos, la voy a hacer. El papel de una editorial. ¿Qué hace una editorial? La editorial en el mundo educativo, y también un poco yéndose hacia el mundo universitario y posiblemente hacia la sociedad, tiene una misión de elegir contenidos y presentarlos de una forma atractiva, sencilla y eficaz hacia el consumidor, hacia la sociedad. Ese es el objetivo, y conviene no perderlo de vista cuando se habla de libros, de ventas, de canales y tal, porque si no, pues la discusión se puede ir mucho por las ramas. Si el objetivo es ese, el objetivo en la educación aún es más claro. Es decir, los contenidos no salen de una editorial, los contenidos salen del entorno educativo, son profesores los autores. En la editorial su misión es buscar a los mejores autores, a los más reconocidos entre sus compañeros, entre el mundo, y encargarles que produzcan un objeto que cumpla los objetivos legales, ¿no? El currículum hay que cubrirlo. ¿Cómo se hace? Pues eso se hace ahí. Y una vez que se tiene ese objeto, pues se somete a un proceso de corrección, de reducción para que quepa en los tiempos y en fin, una serie de cosas que son distintos profesionales los que van interviniendo, para no hablar ya del final de las maquetistas, tal. Y la editorial lo que tiene además es unos canales de distribución que hace que eso llegue fácil. Y eso es el valor. Es decir, lo que hace un profesor cuando elige un libro para sus alumnos es estar echando mano de una comodidad. Se supone, y es cierto, que todo profesor puede montar todo ese contenido, que tiene un especialista en matemáticas que va a dar clase a sus alumnos de determinado nivel, sabe cuál es el currículum y sabría secuenciarlo en el aula. Lo que pasa es que tiene un recurso que es fenomenal, que es el libro de texto, donde está contenido todo lo que tiene que hacer, hecho por una persona por encima de cualquier duda, editado por una editorial que ha echado un montón de tiempo y de esfuerzos y de dinero y tal, para que aquello no tenga errores, luego siempre tiene y tal, pero bueno, para que sea, y que además le cabe en el tiempo curricular si sigue la programación. Ese es el valor que aporta.
Llegamos al mundo, ese es el valor, he puesto el ejemplo en educación, pero podía ponerlo igualmente pues, en un escalón superior, en la universidad, ahí tiene otros valores, es decir, cuando una persona, un profesor edita un libro con una editorial universitaria, se dan, por supuesto, una serie de valores. Ha habido un comité de redacción, ha habido un comité de selección, aquello se ha editado con cuidado, teniendo en cuenta ciertas cosas, y el usuario sabe que si compra un libro de la editorial tal, pues lo de ahí dentro pues, podrá estar más o menos de acuerdo, pero desde luego no es una cosa que se ha encontrado por ahí. Ese es el valor, es uno de los valores, y ponerlo en el circuito donde el usuario interesado lo pueda encontrar con facilidad. Bueno, pues en el mundo digital a lo mejor esto cambia un poco, porque ya esos valores ya están en la comunidad, están en la red. Es decir, cosas como la Wikipedia, pues, en fin, nos podrá gustar más o menos según del lado que estemos, pero están ahí. Una cosa que se corrige entre todos, que se hace entre todos, pues tiene una calidad, tiene una garantía. Tiene otro tipo de garantía, pero también lo es. Entonces, pues, parece que el papel de la editorial ya, separándonos mucho del mundo del libro, es esa garantía de un proceso, es una garantía de que el contenido es el mío, y además de un mantenimiento, y además de que todo el proceso ese pues tiene un valor que probablemente cueste mucho más trabajo a un individual si se pone él solo, como decía María Luisa hace un momento, a buscar recursos o a ver cómo los integro. Ese valor es el que se va a dar, y yo creo que es de las pocas cosas que van quedando. O sea, que una vez más, vuelvo a la tesis inicial y ahora sí que estoy terminando, es que vamos al mundo de servicios. Vamos a un mundo de servicios donde el contenido va a tener un tratamiento distinto que cuando los editoriales editaban papel. Ahora es otra cosa lo que hay que hacer con eso. Probablemente vamos a seguir haciendo papel mucho tiempo porque va a existir demanda para eso. Y no es malo, es decir, que es una forma de trabajo que tiene mucho caché y todavía puede tener un recorrido, pero vamos a convivir enseguida con estos mundos educativos de colaboración y de redes y demás, donde hay un papel que jugar. No vamos a desaparecer, solo que el rol no va a estar centrado en un objeto tocable y pesable y exportable, sino que a lo mejor estamos en la red, estamos en otros sitios, pero el papel es parecido. Si yo me doy un cuarto de hora, hubiera tenido pues, una hora o algo así, pues estos serían los temas que hubieran salido ahí. Estaríamos hablando de los entornos virtuales de aprendizaje. Los libros digitales que estamos ahora preparando y sirviendo, tenemos ya la experiencia, nos valen el primer año. El segundo año, el profesor que lo ha usado ya no lo quiere aislado, lo quiere integrado en un entorno virtual, lo quiere dentro de su Moodle, lo quiere dentro del entorno que tenga, lo quiere conectado con la lista de alumnos y hacer un seguimiento, lo quiere conectado con un blog, en fin. Los entornos virtuales de aprendizaje han llegado muy fuerte a la educación, como las redes sociales. Y una cosa sí quería decir también, y es que una característica muy curiosa que hemos visto desde las editoriales es que en España, a diferencia de otros países que nos rodean, la entrada digital real de los libros en la sociedad no está viniendo de la narrativa, de los libros del Kindle, de tal, sino que está viniendo de educación, porque en algunas comunidades, específicamente Cataluña y algunas otras detrás, pero sobre todo Cataluña, pues han lanzado un proyecto muy potente, el de Educación Perú, 1x1, donde cada niño tiene un portátil conectado a Internet, todos ellos conectados a un entorno virtual de aprendizaje y usando libros digitales. Entonces, este proyecto, que no era un piloto, sino que era un piloto, pero de alta densidad, varios, no sé cuántos, eran cerca de 200.000 alumnos, pues ha hecho que todas las editoriales hayamos tenido que preparar materiales para eso, que hayamos tenido que ponernos de acuerdo en que todos los productos de todas se vieran desde dentro de todas las plataformas, entornos virtuales de aprendizaje, lo que ha obligado pues, a generar web services para conectarnos, una serie de medidas que nos ha puesto de acuerdo, y los usuarios ya están empezando a tener, es el tercer año, donde están, y se extiende bastante. Si no nos hubiera pillado la crisis, otras comunidades habrían seguido este esquema, lo están siguiendo, pero con pilotos más pequeños. Pero yo diría que ahí es donde tenemos la entrada de los medios digitales en la sociedad, vía educación, y de ahí se va a extender hacia los demás sitios. No voy a seguir hablando de los demás. Me hubiera gustado tener un ratito para hablar de la última aportación de Apple al mundo
digital con su herramienta eBooks Author hace 10 días, el día 20, donde ha lanzado ahí al mundo una herramienta para que cualquiera pueda hacer un libro de texto y lo comparta. Las editoriales han temblado todas. Me hubiera gustado enseñar algún ejemplo, pero bueno, a lo mejor en el coloquio sale. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras, y la verdad es que son reconfortantes porque uno se da cuenta de que las editoriales van casi tan rápidas como los profesores o como cualquier mundo que está relacionado al mundo de la docencia, evidentemente como debe ser. Y bueno, también es un consuelo saber que el dato que nos has dado de que todavía hay muchos lectores que les gusta el tacto del papel, a mí particularmente como consumidor de poesía, pues es una cosa que me consuela bastante y comparto ese gusto. Y nada más, yo creo que, si os parece, nos sentamos aquí todos y nos sometemos durante unos 15 minutos, no mucho, porque vamos un poco retrasados, por si tenéis alguna pregunta, para cerrar la mesa. Sí, por favor. Sí, creo que sí. Una cosa, la aplicabilidad del conocimiento, básicamente tienes, o por lo menos nosotros lo entendemos desde dos puntos de vista. Uno es en el más allá, una vez que acaba el curso de formación propiamente dicho, cuando cualquier profesor impartimos un conocimiento, evidentemente buscamos o lo hacemos porque entendemos que hay una aplicabilidad para el desarrollo profesional de la materia que impartimos. Y otra cosa es la aplicabilidad interna, es decir, durante el propio proceso de formación y la evaluación de esa aplicabilidad. La aplicabilidad ahora, lo que es la evaluación de esa aplicabilidad, la podemos hacer o bien con la competencia asociada, pero la competencia que la puede subdividir en habilidad, en capacidad y en una serie de conocimientos. Y eso es un poco lo que valoramos. ¿Qué ocurre? Que lo difícil de esa valoración, que es donde he centrado la intervención, es básicamente el esfuerzo que requiere evaluar una capacidad, una habilidad concreta. Si la quieres evaluar desde la aplicabilidad de la misma, o una de dos, o te basas en el resultado observable de la misma, que es lo que básicamente hacemos, o te metes en la tripa, es decir, una evaluación caja blanca o caja negra. La caja blanca es la que nosotros estamos más interesados, es decir, el propio proceso donde tienes que aplicar la propia habilidad o la propia capacidad. Y esa aplicabilidad, nosotros en el mundo universitario, nuestro trabajo es formarles en un aprendizaje y una evaluación que nos pueda servir. Por lo tanto, cuando hablamos de aplicabilidad, no se trata de que se lo jueguen una carta, se trata de que lo apliquen aunque sea mal. Y para eso estamos nosotros, para una labor adaptable de frente a esa aplicabilidad que puede estar mal hecha, ir mejorándola. Nosotros seguimos el método de Cole, donde básicamente planteamos una actividad a los alumnos, esa actividad la pueden hacer mejor o peor, pero después de esa actividad hay una reflexión y es cuando soltamos los conocimientos o habilidades necesarias para hacerlo. Y básicamente, cuando empezamos ese modelo, un tanto por ciento muy elevado, muy superior al 90%, lo hacen mal, pero no pasa nada. Esa es la idea de aplicabilidad. Y después está la aplicabilidad post, que básicamente es donde estamos trabajando de cuando ya están fuera de nuestra tutela, por decir de alguna forma, pues vemos cómo podemos que esos conocimientos lo puedan aplicar. Y para todo, ¿qué es clave? Que el alumno se lo crea. Es decir, las experiencias que hemos hecho en algunas asignaturas que para el ingeniero de minas, nuestra labor era crearles una duda razonable
de lo que le enseñamos después le sirva para aplicarlo en el mundo laboral. Concretamente, en nuestro caso, en la Escuela de Ingenieros de Minas, donde dábamos unas asignaturas de Ingeniería de Conocimiento, me costaba más que mis alumnos se creyeran que lo que yo les enseñaba para el desarrollo de la minería o la energía y geología les sirviera. Por lo tanto, nos dedicamos a crear dudas razonables, trayendo ingenieros de que ya lo estaban aplicando, de que eso les podía interesar. Los resultados nada que ver. En el momento que creas esa... Entonces, por lo tanto, por eso es lo que os decía, participación activa, etcétera, etcétera. Esa es la integración. Sin esa integración es poco probable que consigas esa aplicabilidad. Nos quedamos, depende que evalúes qué conducta, efectivamente, o qué competencia. No puedes llegar a lo que es la destreza, efectivamente. Claro, efectivamente. Hombre, esta es nuestra misión, conseguir la aplicabilidad, y ese es nuestro trabajo en investigación, conseguirla a través de esas metodologías, que en teoría esas metodologías basadas en paradigmas de aprendizaje, la ventaja que tiene que es buscar la aplicabilidad. ¿Y en otros países qué están haciendo en la universidad para dar ese salto desde el nivel T-RACE, que es el comportamiento, hasta el 4P resultados, en la relación universidad-empresa? No he trabajado en esa línea. Nosotros un poco los trabajos que hemos hecho son cursos donde básicamente trabajamos con un concepto, y ya por descubrir muy rápido y acabar, precisamente en la banca, en fondos de inversión. Cuando empezamos a trabajar en esas líneas, se nos quejaban los que tenían dentro de la banca la agencia que decidía los fondos, informaba los fondos, etcétera, se nos quejaba que después, cuando acababan el proceso de formación, llegaba un cliente o alguien a que asesorarle qué fondo, y el problema que decían es que no lo sabían hacer o no le recomendaban el fondo que podía ser el más oportuno, y después donde estaban las llamadas a la entidad que básicamente era la experta en los fondos para ver cómo lo hacían. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos trabajado en la aplicabilidad de lo que enseñamos para que después el usuario aplique esos contenidos de cara a un cliente o lo que sea, pero no de estudios de universidad de empresa no hemos realizado. En la banca. En la banca. Eran problemas, sí, reales de formación en banca, donde básicamente es el mismo problema que me estás diciendo ahora. Solo que ahí la diferencia es que en vez de evaluar, después lo que tenía que atender a un cliente y le tenía que recomendar un fondo determinado. Y entonces ahí es donde... De eso, la tecnología lo que ayudaba era a facilitar esa aplicación. Bueno, de todas formas, si quieres en el café te doy ya más detalles. ¿Alguna intervención más? Sí, Mayer. Mi intervención, bueno, soy... Vamos a ver, yo te puedo responder desde el punto de vista docente y cómo se han construido los planes docentes. Hay una concordancia, si hablamos de la titulación de ingeniero de minas, que es una profesión regulada, hay una concordancia entre los objetivos, las capacidades, las competencias y lo que tiene que tener, porque tenemos un BOE detrás que nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, se evalúa de muy diferentes formas. ¿Podemos garantizar que el resultado es bueno? En la mayoría de los casos creo que sí. Hay indicadores que nos van diciendo a lo largo de cómo van pasando a lo largo de las asignaturas cuál es el perfil que se va a configurar de ese ingeniero de minas. A ti, tú lo que estás preguntando es el cómputo general. Bueno, pues hay cosas que sí y hay cosas que no. Por ejemplo, dentro de nuestras titulaciones hay competencias que no se trabajan. Por ejemplo, la responsabilidad es una cosa que no se trabaja. Nosotros estamos intentando fomentar o meter algún tipo de asignatura para dar una formación al ingeniero en esa dirección. En frustración, en dirección de grupos, pues a lo mejor no.
Porque, en definitiva, lo que estamos formando son ingenieros, o sea, personas que van a dirigir grupos. En esas direcciones no, pero lo que nos marca los BOEs, que son lo que tenemos que seguir estrictamente, sí se están siguiendo, evidentemente. No sé si alguno de vosotros... ¿Me permitís precisar mejor quizá entre confrontar lo que llamaríamos ingenieros de base ancha, es decir, aquellos que han sido formados en los primeros cursos de sus carreras, y a pensar solamente en ingeniería, podría también hablar de otras carreras, y su capacitación básica en una edad temprana para poder después adquirir enseñanzas más elaboradas. Entiendo que si eso se produce en una etapa avanzada del aprendizaje, estamos distorsionando y perjudicando definitivamente al futuro egresado, porque ya no podrá adquirir esa enseñanza sustancial para conseguir esa capacitación global a la hora de abordar un problema complejo en sus empresas. Sí, totalmente de acuerdo. Donde hay una cierta discordancia mayor es el paso de secundaria, o sea, el paso de bachillerato a la universidad. Actualmente no hay ese puente que nos reflejaban nuestros compañeros, no existe. No hay una correlación exacta entre cómo vienen los alumnos, cómo deberían venir y cómo los cogemos y cómo los soltamos. Ahí es donde está el problema. En las antiguas titulaciones, los antiguos planes, lo que se hizo, se intentó poner el curso cero, pero es que actualmente el curso cero, que es una muy buena idea, nos hemos dado cuenta que no tenemos tiempo para implantar el curso cero, para recogerles y ponerles en un nivel base, en un frontal que nos permita, a partir de ese momento, construir lo que queremos que sea. Efectivamente, no hay... Pero es un problema, me imagino, estatal. ¿Alguna intervención más? Bueno, por alusiones, yo como he nombrado lo de los nativos digitales, quiero decir que es cierto, es totalmente cierto, y que además yo en particular doy clases de matemáticas en primer curso de ingeniería informática, con lo cual todavía se presupone más que mis alumnos están más preparados para la tecnología, porque todos vienen sabiendo un montón de cosas que, bueno, y manejan de todo tipo de tecnologías. Pero es verdad que, un ejemplo muy sencillo, yo utilizo mucho los foros de dudas, para utilizar pues, en matemáticas, o sea que algunos piensan que no se puede utilizar. Y digo, bueno, pues a ellos les cuesta utilizarlo cuando ellos utilizan todo tipo de redes y de esto y se relacionan y los foros lo saben utilizar. Pero alguna vez me han comentado ellos que es que, claro, le damos, el punto de vista nuestro es académico. Entonces, ellos están acostumbrados a utilizar las cosas para su uso personal, para sus relaciones, para los amigos, para no sé qué. Entonces, eso es una cosa. Pero me decían a veces, es que se sienten cortados, se sienten no sé cómo, o sea, al principio cuando tienen que relacionarse y hablar de cosas académicas. Entonces, eso les parece más serio, más... No sé. Pero es cuestión de insistir. O sea, es decir, bueno, yo para eso soy muy pesada, o sea, yo no digo, ala, ahí tenéis el foro y ya lo usaréis, sino que les provoco y venga, y ahora contestad a esto, o les incentivo de alguna manera. Y al final ellos se dan cuenta de que hay ventajas de eso. O sea, ellos lo que no ven al principio es qué ventaja tiene eso. Y dices, pero si yo lo que quiero es utilizar los foros con mis amigos para hablar de no sé qué, o el chat de no sé qué. Pero aquí, ¿para qué me sirve? Pero cuando ven que, por ejemplo, en un foro tienen las dudas resueltas,
ves que la duda que tengo yo ya la tienen otros. Eso les va animando y les va haciendo eso. Entonces, yo creo que se van incorporando a esa tecnología que no les gusta, es verdad, porque es académica, porque es esto, se van incorporando cuando se van dando cuenta de que sirve, porque aquí, claro, al final hacemos las cosas porque si no me sirve para algo, y si no veo que me es útil, pues simplemente lo dejo al lado. Entonces, yo simplemente, es verdad que yo también me chocaba al principio y pensaba, digo, estos estarán preparados y, bueno, intervendrán, y me daba hasta miedo, decía, uy, en los foros se me meterán 200, pues no, que va, o sea, les cuesta un montón, pero cuando ven que realmente es útil, ellos se van animando. O sea que, bueno, yo creo que esperanza siempre deberíamos tener y no dejarnos frustrar por ese tipo de cosas, pero tienes toda la razón, sí, cierto. Yo me gustaría, pues no sé, decir algo más. Hay que ser incansables al desaliento. Ellos van delante de nosotros como 2 o 3 pasos casi siempre. Y sobre todo, una cosa importantísima es que están acostumbrados a relacionar tecnología con diversión, con ocio. Y no están acostumbrados a ver esa tecnología con aprendizaje. Entonces, tenemos que hacer que ese paso se produzca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la manera que mejor sabemos, siendo pesados. Los profesores somos pesados y nos va bien. Entonces, tenemos que seguir haciendo ese papel. Sí. Yo creo que además de ser pesados, pienso que si evaluamos o tenemos en cuenta las intervenciones en los foros, el uso de la tecnología, etcétera, entonces el alumno sí que ve un resultado de lo que está haciendo, porque simplemente le ponemos los foros para que el joven, como el café de la esquina, pues a lo mejor es poco. Entonces, el elemento de tener en cuenta, y eso palma con lo que decía el profesor Ángel Fidalgo, de la evaluación, si se tienen en cuenta aspectos en la evaluación, los estudiantes sí que los van a aprovechar, si no, difícilmente se van a incorporar las cosas. Se nos va a pasar como ocurre con el tema de la música. Todos los jóvenes andan oyendo música por todas partes. Llegan a la clase de música y les fastidia y no les gusta nada el tipo de clase de música que se les da. Pero ¿cómo es esto? Es lo que más están oyendo todo el día, y luego la clase de música en muchos sitios es un fracaso total. Hay una disonancia muy grave entre lo que interesa y lo que se da, lo que se evalúa y lo que el alumno está buscando. Yo, si me permites, la experiencia que yo tengo es que, aparte de la pesadez, lo que hay que ser es muy rápido en las respuestas. Ellos están muy acostumbrados a utilizar la tecnología inmediatamente. Si ellos tienen un feedback, una respuesta inmediata del profesor cuando meten alguna opinión, eso les motiva muchísimo. Es, por decirlo así, alguna fórmula que no receta, mágica. Bueno, perdón, sí, ahora ya cortamos. Pero un poco disiento de todo esto, porque yo utilizo los foros para que ellos interactúen. Yo no contesto directamente. Entonces, cuando entre ellos se resuelven las dudas, yo hago de moderadora. O sea, digo, bueno, os estáis yendo por donde no es. Entonces, ellos se tienen que acostumbrar a plantear dudas y a resolverlas entre ellos. Y lo de la evaluación, yo lo evalúo. Y ellos saben que no se tiene en cuenta el número de mensajes que se mandan, sino cuál es el contenido. ¿Tú has resuelto una duda a alguien? ¿Has resuelto? Eso es lo que se evalúa. Y eso sí que les motiva. Cuando hablaba antes de motivación es eso. La evaluación es la primera, desde luego. La nota. Si os parece, cerramos el turno de preguntas. Vamos un poquitín. Trato de ser breve y rápido. Soy Jesús Domínguez y soy profesor de la Escuela de Minas. La pregunta va para la mesa en general. Voy a empezar respaldando la tesis del profesor Fidalgo, en el sentido de que
te voy a dar mi opinión. Yo creo que hay un poco de todo. Evidentemente, a los profesores nos cuesta. O sea, a cualquier profesor, y evidentemente, voy a decir el típico tópico, a medida que el profesor está más asentado en su posición, pues le cuesta mucho más trabajo modificar sus contenidos o modificar la forma de enseñar. En la escuela tenemos ejemplos de todo lo contrario, de gente que ya va teniendo algunos años y se adapta a cualquier tipo de metodología que siempre que sea adecuada. Bueno, aquí tenemos ejemplos muy claros, ¿no?, de innovación en la escuela. Pero sí es cierto, hay gente que no se amolda de ninguna manera, que ahora hemos cambiado estamos implantando Bolonia y la gente es muy reacia. Tenemos problemas con la elaboración de las guías. Tenemos un problema importante, pero hay problemas por todos lados. Pero yo creo que no son los problemas. Lo importante de los problemas es que son salvables. Los podemos salvar, los podemos puentear. El tema no quiero tanto focalizar en lo que es la politécnica o la escuela, sino vuestra percepción en general a quienes, digamos, tenéis un punto de vista mayor que lo que es el ámbito universitario, en los que nos movemos, los que estamos aquí. ¿Qué percepción tenéis? ¿En qué proporción el profesorado está concienciado y capacitado? ¿En qué proporción? ¿20%? ¿1%? ¿100%? A ver, yo particularmente desconozco ese dato. No, porcentaje yo creo que no, vamos, yo en particular no lo sé, pero desde luego yo creo que cada vez hay más gente concienciada, eso sí, y lo de capacitada hacemos lo que podemos, o sea, porque o sea, en muchos casos tenemos que es autoformación y en otros casos, pues claro, las instituciones nos ayudan, pero a veces no a la velocidad a la que se puede, y no porque no se pueda, o sea, bueno, es cuestión muchas veces presupuestaria, evidentemente, y de tiempo y de todo, o sea, pero yo creo que estamos haciendo un esfuerzo, vamos, en algunos casos extraordinario, vamos. Yo sí te doy el dato. En un momento determinado de nuestra vida académica, el 100%. Estamos motivados, concienciados, etcétera. En otro momento determinado de nuestra vida académica, decepcionados, pues no ser Superman, eso de ponernos el traje de Superman y no volar, aunque no creíamos que íbamos a volar, pues también el 100%. Es decir, hay, yo creo que momentos, pero creo que gozamos de buena salud en el sentido de estar ilusionados, motivados. Otra historia es que podamos de verdad volar. El traje de Superman no lo hemos puesto, pero volar. Bueno, pues muchas gracias y damos por concluido esta mesa. Haremos un break de 15... No ha sido una mesa, no ha habido interpelación. O sea, una mesa que tiene 5 minutos de preguntas o 10 es una mesa. No es una mesa muy redonda, ¿no? Efectivamente. No es. Y las metodologías nuevas y la dinamización, en fin, la dinamización yo creo que ha sido buena. El sentido de la dinámica no ha sido del todo aceptable, pero la dinamización no ha sido mala. Contamos con un momento maravilloso que son esos 15 o 20 minutos que tenemos de café. Hay veces que es mejor no enterarse. Bueno, pues después abriremos la mesa redonda sobre tendencias y buenas prácticas. Muchas gracias. Profesión regulada, hay una concordancia entre los objetivos, las capacidades, las competencias y lo que tiene que tener, porque tenemos un BOE detrás que nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, se evalúa de muy diferentes formas. ¿Podemos garantizar que el resultado es bueno? En la mayoría de los casos creo que sí. Hay indicadores que nos van diciendo a lo largo de cómo van pasando a lo largo de las asignaturas cuál es el perfil que se va a configurar de ese ingeniero de minas. A ti, tú lo que estás preguntando es el cómputo general. Bueno, pues hay cosas que sí y hay cosas que no. Por ejemplo, dentro de nuestras titulaciones hay competencias que no se trabajan. Por ejemplo, la responsabilidad es una cosa que no se trabaja. Nosotros estamos intentando fomentar o meter algún tipo de asignatura para dar una formación al ingeniero en esa dirección. En lo que sea, frustración, en dirección de grupos, pues a lo mejor no, porque en definitiva lo que estamos formando son ingenieros, o sea, personas que van a dirigir grupos. En esas direcciones no, pero lo que nos marca los BOEs, que son lo que tenemos que seguir estrictamente, sí se están siguiendo, evidentemente. No sé si alguno de vosotros... ¿Me permitís precisar mejor entre confrontar lo que llamaríamos ingenieros de base ancha, es decir, aquellos que han sido formados en los primeros cursos de sus carreras, y ya pensar solamente en ingeniería, porque ya también hablar de otras carreras, y su capacitación básica en una edad temprana para poder después adquirir enseñanzas más elaboradas?
Entiendo que si eso se produce en una etapa avanzada del aprendizaje, estamos distorsionando y perjudicando definitivamente al futuro egresado, porque ya no podrá adquirir esa enseñanza sustancial para conseguir esa capacitación global a la hora de abordar un problema complejo en sus empresas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Donde hay una cierta discordancia mayor es el paso de secundaria, o sea, el paso de bachillerato a la universidad. Actualmente no hay ese puente que nos reflejaban nuestros compañeros, no existe. No hay una correlación exacta entre cómo vienen los alumnos, cómo deberían venir y cómo los cogemos y cómo los soltamos. Ahí es donde está el problema. En las antiguas titulaciones, los antiguos planes, lo que se hizo, se intentó poner el curso cero, pero es que actualmente el curso cero, que es una muy buena idea, nos hemos dado cuenta que no tenemos tiempo para implantar el curso cero, para recogerles y ponerles en un nivel base, en un frontal que nos permita, a partir de ese momento, construir lo que queremos que sea. Efectivamente, no hay... Pero es un problema, me imagino, estatal. ¿Alguna intervención más? Bueno, por alusiones, yo como he nombrado lo de los nativos digitales, quiero decir que es cierto, es totalmente cierto, y que además yo en particular doy clases de matemáticas en primer curso de ingeniería informática, con lo cual todavía se presupone más que mis alumnos están más preparados para la tecnología, porque todos vienen sabiendo un montón de cosas que, bueno, y manejan de todo tipo de tecnologías. Pero es verdad que, un ejemplo muy sencillo, yo utilizo mucho los foros de dudas, para utilizar pues, en matemáticas, o sea que algunos piensan que no se puede utilizar. Y digo, bueno, pues a ellos les cuesta utilizarlo cuando ellos utilizan todo tipo de redes y de esto y se relacionan y los foros lo saben utilizar. Pero alguna vez me han comentado ellos que es que, claro, le damos, el punto de vista nuestro es académico. Entonces ellos están acostumbrados a utilizar las cosas para su uso personal, para sus relaciones, para los amigos, para no sé qué. Entonces eso es una cosa. Pero me decían a veces, es que se sienten cortados, se sienten no sé cómo, o sea, al principio cuando tienen que relacionarse y hablar de cosas académicas. Entonces eso les parece más serio, más no sé. Pero es cuestión de insistir. O sea, y decir, bueno, yo para eso soy muy pesada, o sea, yo no digo, ala, ahí tenéis el foro y ya lo usaréis, sino que les provoco y venga, y ahora contestad a esto, o les incentivo de alguna manera. Y al final ellos se dan cuenta de que hay ventajas de eso. O sea, ellos lo que no ven al principio es qué ventaja tiene eso. Dices, pero si yo lo que quiero es utilizar los foros con mis amigos para hablar de no sé qué, o el chat de no sé qué. Pero aquí, ¿para qué me sirve? Pero cuando ven que, por ejemplo, en un foro tienen las dudas resueltas, que ves que la duda que tengo yo ya la tienen otros. Eso les va animando y les va haciendo eso. Entonces, yo creo que se van incorporando a esa tecnología que no les gusta, es verdad, porque es académica, porque es esto, se van incorporando cuando se van dando cuenta de que sirve, porque aquí, claro, al final hacemos las cosas porque si no me sirve para algo, y si no veo que me es útil, pues simplemente lo dejo al lado. Entonces, yo simplemente, es verdad que
que yo también me chocaba al principio y pensaba, digo, estos estarán preparados y, bueno, intervendrán, y me daba hasta miedo, decía, uy, en los foros se me meterán 200, pues no, que va, o sea, les cuesta un montón, pero cuando ven que realmente es útil, ellos se van animando. O sea que, bueno, yo creo que esperanza siempre deberíamos tener y no dejarnos frustrar por ese tipo de cosas, pero tienes toda la razón, sí, cierto. Yo me gustaría, pues no sé, decir algo más. Hay que ser incansables al desaliento. Ellos van delante de nosotros como 2 o 3 pasos casi siempre. Y sobre todo, una cosa importantísima es que están acostumbrados a relacionar tecnología con diversión, con ocio. Y no están acostumbrados a ver esa tecnología con aprendizaje. Entonces, tenemos que hacer que ese paso se produzca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la manera que mejor sabemos, siendo pesados. Los profesores somos pesados y nos va bien. Entonces, tenemos que seguir haciendo ese papel. Sí. Yo creo que además de ser pesados, pienso si evaluamos o tenemos en cuenta las intervenciones en los foros, el uso de la tecnología, etcétera, entonces el alumno sí que ve un resultado de lo que está haciendo, porque simplemente le ponemos los foros para que el joven, como el café de la esquina, pues a lo mejor es poco. Entonces, el elemento de tener en cuenta, y eso palma con lo que decía el profesor Ángel Fidalgo, de la evaluación, si se tienen en cuenta aspectos en la evaluación, los estudiantes sí que los van a aprovechar. Si no, difícilmente se van a incorporar las cosas. Se nos va a pasar como ocurre con el tema de la música. Todos los jóvenes andan oyendo música por todas partes. Llegan a la clase de música y les fastidia y no les gusta nada el tipo de clase de música que se les da. Pero ¿cómo es esto? Es lo que más están oyendo todo el día y luego la clase de música en muchos sitios es un fracaso total. Hay una disonancia muy grave entre lo que interesa y lo que se da, lo que se evalúa y lo que el alumno está buscando. Yo, si me permites, la experiencia que yo tengo es que, aparte de la pesadez, lo que hay que ser es muy rápido en las respuestas. Ellos están muy acostumbrados a utilizar la tecnología inmediatamente. Si ellos tienen un feedback, una respuesta inmediata del profesor cuando meten alguna opinión, eso les motiva muchísimo. Es, por decirlo así, alguna fórmula que no receta, mágica. Bueno, perdón, sí, ahora ya cortamos. Pero un poco disiento de todo esto, porque yo utilizo los foros para que ellos interactúen. Yo no contesto directamente. Entonces, cuando entre ellos se resuelven las dudas, yo hago de moderadora. O sea, digo, bueno, os estáis yendo por donde no es. Entonces, ellos se tienen que acostumbrar a plantear dudas y a resolverlas entre ellos. Y lo de la evaluación, yo lo evalúo. Y ellos saben que no se tiene en cuenta el número de mensajes que se mandan, sino cuál es el contenido. ¿Tú has resuelto una duda a alguien? ¿Has resuelto? Eso es lo que se evalúa y eso sí que les motiva. Cuando hablaba antes de motivación es eso. La evaluación es la primera, desde luego. La nota. Si os parece, cerramos el turno de preguntas. Vamos un poquitín. Trato de ser breve y rápido. Soy Jesús Domínguez y soy profesor de la Escuela de Minas. La pregunta va para la mesa en general. Voy a empezar respaldando la tesis del profesor Fidalgo en el sentido de que
te voy a dar mi opinión. Yo creo que hay un poco de todo. Evidentemente, a los profesores nos cuesta. O sea, a cualquier profesor, y evidentemente, voy a decir el típico tópico, a medida que el profesor está más asentado en su posición, pues le cuesta mucho más trabajo modificar sus contenidos o modificar la forma de enseñar. En la escuela tenemos ejemplos de todo lo contrario, de gente que ya va teniendo algunos años y se adapta a cualquier tipo de metodología que siempre que sea adecuada. Bueno, aquí tenemos ejemplos muy claros, ¿no?, de innovación en la escuela. Pero sí es cierto, hay gente que no se amolda de ninguna manera, que ahora hemos cambiado estamos implantando Bolonia y la gente es muy reacia. Tenemos problemas con la elaboración de las guías. Tenemos un problema importante, pero hay problemas por todos lados. Pero yo creo que no son los problemas, lo importante de los problemas es que son salvables. Los podemos salvar, los podemos puentear. Yo no quiero tanto focalizar en lo que es la Politécnica o la Escuela de Ingeniería, sino vuestra percepción en general a quienes, digamos, tenéis un punto de vista mayor que lo que es el ámbito universitario en los que nos movemos, los que estamos aquí. ¿Qué percepción tenéis? ¿En qué proporción el profesorado está concienciado y capacitado? ¿En qué proporción? ¿20%? ¿1%? ¿100%? A ver, yo particularmente desconozco ese dato. Porcentaje yo creo que no, vamos, yo en particular no lo sé, pero desde luego yo creo que cada vez hay más gente concienciada, eso sí, y lo de capacitada hacemos lo que podemos, o sea, porque en muchos casos tenemos que es autoformación y en otros casos, pues claro, las instituciones nos ayudan, pero a veces no a la velocidad a la que se puede, y no porque no se pueda, o sea, bueno, es cuestión muchas veces presupuestaria, evidentemente, y de tiempo y de todo, o sea, pero yo creo que estamos haciendo un esfuerzo, vamos, en algunos casos extraordinario, vamos. Yo sí te doy el dato. En un momento determinado de nuestra vida académica, el 100%. Estamos motivados, concienciados, etcétera. En otro momento determinado de nuestra vida académica, decepcionados, pues no ser Superman, eso de ponernos el traje de Superman y no volar, aunque no creíamos que íbamos a volar, pues también el 100%. Es decir, hay, yo creo que momentos, pero creo que gozamos de buena salud en el sentido de estar ilusionados, motivados. Otra historia es que podamos de verdad volar. El traje de Superman no lo hemos puesto, pero volar. Bueno, pues muchas gracias y damos por concluido esta mesa. Haremos un break de 15... No ha sido una mesa, no ha habido interpelación. O sea, una mesa que tiene 5 minutos de preguntas o 10 es una mesa. No es una mesa muy redonda, ¿no? Efectivamente. No es. Y las metodologías nuevas y la dinamización, en fin, la dinamización yo creo que ha sido buena. El sentido de la dinámica no ha sido del todo aceptable, pero la dinamización no ha sido mala. Contamos con un momento maravilloso que son esos 15 o 20 minutos que tenemos de café. Hay veces que es mejor no enterarse. Bueno, pues después abriremos la mesa redonda sobre tendencias y buenas prácticas. Muchas gracias.